¿Qué pasa? Cuando las consolas de sobremesa empiezan a tener más potencia y empiezan a poder jalar juegos que antes nada más podían estar en los arcades, ahí es donde empieza la caída de los arcades. Y al mismo tiempo la caída de los juegos de peleas, porque los juegos de peleas nacieron en los arcades. Sí, sí, sí. Y por consecuencia, cuando cayeron los arcades, también cayeron los juegos de pelea. Sí, sí, es muy cierto. Por ejemplo, cuando salió el PlayStation 1, que el PlayStation 1 nos trajo varios juegos de pelea interesantes, pero uno de ellos fue el Tekken 3. El Taken. Pero antes de que vayas al Taken, quiero decirlo de... En mi historia de vida, no sé si es así tal cual, y si no, dime tú también, en tu historia de vida cómo está. Pero mi primer acercamiento, como bien dices, primero fue el del Kung Fu, por esta consola que me regaló mi mamá, que era del 84, 80 y algo, ¿no? Yo conocí el Street Fighter en el Game Boy Advance. No, órale. Sí, sí, hasta ahí. O sea, ya lo conocía pues, pero hasta ahí lo jugué y hasta ahí me clavé. También porque lo jugaba con un primo. Pero justo en el Play 1 era donde yo jugué los de King of Fighter. Como todos pues, ¿no? Sí, sí. Así macizo. Con unos amigos que igual siempre me ganaban, ¿no? Pero me gustaba mucho por esta cosa como diversión, aunque yo fuera el que perdiera, ¿no? Y ya de ahí, yo recuerdo que el Taken, justo, yo lo vi en un arcade, en este lugar que te digo de la esquina. Sí, sí. Y para mí igual fue como muy sorprendente, porque ya habría la posibilidad de un tercer movimiento, como ya era 3D. Ya era exactamente, ya habría una otra dimensión, ¿no? Dentro del juego de playa. Ya no era un 2D nada más, ¿no? Ya era 3D, se supone. Y los personajes también me parecían chidos. Sí, ahora, cuando yo dije que PlayStation 1 introdujo el Tekken 3, yo me refería más que nada a que el PlayStation 1 ya podía correr algo como en ese tiempo era el Tekken 3. Que yo recuerdo cuando yo vi Tekken 3 en PlayStation 1, o sea, mi cabeza así explotó. Claro. O sea, yo dije, ¿cómo es que son gráficos tan realistas? Que ahorita lo ves y están todos cuadrados, pero en ese tiempo era algo súper realista y yo, o sea, me emocionaba mucho con Tekken 3. Sí, 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 emocionaba. E igual, un juego muy complejo, un juego que también revolucionó todo lo que era los juegos de pelea en 3D. Y básicamente dio como que tú veías ese juego, o sea, su presentación, y tú decías, ya no hay vuelta atrás. Todos los juegos ahora van a ser así. Sí, sí, sí. Que no fue así. Desgraciadamente. Bueno, desgraciadamente o afortunadamente, no sé cómo lo puedan ver muchos, porque muchos adoran este estilo como de sprites en 2D de los juegos de pelea. Que, ojo, es mucho más caro hacer un juego así, con sprites, que son básicamente dibujos hechos a mano. Sí, y pues claro. tú tienes que, al hacer, ahora sí que dibujos, pues tienes que dibujar cada frame. Cada frame. Y es mucho más caro hacer un juego así que tener un juego con personajes en 3D, con modelos en 3D, que tú ya simplemente le vas a dar la animación que tú quieres, ¿no? Sí, sí. Y por eso es que, extrañamente, mucha gente prefiere ese estilo como de 2D. Y sí siguieron saliendo varios juegos, pero después fue tan caro que a veces tú veías los juegos que estaban hechos en 3D con 30 personajes, 25 personajes, y llegaba un juego en 2D y venía con 10 personajes. Y tú decías, ¿qué clase de estafa es esto, no? Claro. Pero la razón es porque era caro ser un personaje, pues. Sí, sí, sí. Entonces por eso es que sus juegos en 3D tenían tantos personajes y los juegos en 2D venían con poquitos. Sí, pues es un relajo, ¿no? Que también está que hicieron en Mortal Kombat, ¿no? Que ahí no dibujaron los frames, sino que digitalizaron a las personas. Eso también fue no fue el primero Mortal Kombat en hacer eso. Había un juego, de hecho, que era como de mopeds, como de marionetas muy raras, como de juguetes, que también era de peleas. Órale. Y pues los juguetes eran lo que digitalizaron, pues. Entonces Mortal Kombat tomó esa idea de la digitalización y la aplicó, pues, con personas. Sí, sí.
Y eso era lo que por eso es que me daba miedo, fíjate. Pues sí. Porque pues era ver personas como que no sé, peleando. Personas reales. Exactamente. Sí. O sea, me daba miedo. Hasta el logo me daba miedo. Todo daba miedo. Exactamente. Incluso me acuerdo todavía cuando salió el 64, salió un juego de Sub-Zero. Órale. No era de peleas. Y era como un tipo beat 'em up. Estaba horrible el juego. Pero me daba mucho miedo. Me daba mucho miedo. No jugaba yo Mortal Kombat porque me daba miedo. Sí, pues sí. Bueno, regresando un poquito a lo de la caída de los arcades. Todo el mundo ya tenía su consola, ¿no? Ya no tenías que estar... Si tú te quedabas jugando Street Fighter en tu NES o Tekken en tu PlayStation 1, podías estar ahí horas y no gastabas pues todo el tiempo. No tenías una colita atrás que estaban esperando a ver cuándo te ganaban, ¿no? Para sacarte de la maquinita. Exactamente. Eso empezó a que las arcades empezaran a desaparecer. Cuando las consolas empezaron a alcanzar en potencia a las maquinitas, pues ahí fue donde se acabó todo ese mundo. Todavía hay porque mucha gente les gusta. Es un ambiente en el que puedes conocer personas, puedes empezar a practicar. Hay mucha de la comunidad de juegos de peleas pues viene de las maquinitas, ¿no? Hasta los controles todavía hay unos que sacan como al estilo maquinita, ¿no? Ah, sí, esa es otra cosa. Básicamente si tú juegas en control y no juegas en stick, como le dicen, que es básicamente la palanquita esta y los 6 botones, te ven raro, eres un bicho raro. Y no, es que eres noob. Sí. Y sí hay una historia interesante que a lo mejor la voy a abarcar un poquito más adelante cuando hablemos un poco de los torneos. Sí. Pero entonces aquí nada, voy a poner ahí un paréntesis, bueno, un asterisco para este tema. Pero quería hablar precisamente de esta caída de los arcades. El último gran juego que salió en arcades, a mi parecer, fue el Street Fighter 3. Sí. The Third Strike, o sea, fue la segunda iteración de esa versión de Street Fighter. Fíjate que a esto pasó algo curioso. Street Fighter fue un gran éxito en el 2. De ahí, al menos aquí en México, nadie jugó nunca Street Fighter Alpha 1, Alpha 2, Alpha 3, nadie los conoció. En PlayStation 1 salió, recuerdo yo haber jugado Street Fighter Alpha 3, muy bueno, gráficamente se veía espectacular. Pero la gente no los jugaba. La gente aquí en México se quedó con King of Fighter. Sí. Y las maquinitas que eran para Street Fighter 3 eran muy caras. Y por lo mismo tampoco las traían aquí. Aquí en México no crean también, o sea, la piratería pues era lo primordial, ¿no? Y obviamente si tú tenías una máquina que corría 100 juegos de Neo Geo, pues preferías tener eso a una que solamente corriera el juego, claro. el Street Fighter 3, exactamente. Pero... ¿Y en qué año salió el Street Fighter? El Street Fighter 3 me parece que salió en el 95, no, 94 la última versión. Fue como en el 98. Porque en arcade yo todavía llegué a jugar el Marvel vs. Capcom. Y otro que ahorita se me está yendo de onda. Es cierto, se me fue por completo el... Ay, en maquinita creo... No es cierto, en maquinita ya no jugué ese. Pero sí, en maquinita, de los últimos dijeras, como estás diciendo ahorita. Fue el último que jugué, fue el Marvel vs. Capcom. Que también a mí sí me voló bastante la cabeza, ¿no? En la diferencia con el King of Fighter, que era el que más venía jugando. Ahí sea los combos que tenías. Además era muy vistoso visualmente. Es que ¿no? Esa es la diferencia entre un juego de peleas como de la saga principal, entre comillas, que puede ser un Street Fighter, un King of Fighter. Los juegos de versus son eso, son combos muy flashy, muy espectaculares, poderes así que atraviesan toda la pantalla. O sea, de eso se tratan esas iteraciones de esos juegos, ¿no? Curioso, también
Así que a partir del 94 me parece que salió la primera colaboración de Capcom con Marvel, que fue con un juego que se llamaba creo que era X-Men Childs of the Atom, algo así era. Órale, no lo conozco. Básicamente era un juego de peleas de X-Men. O sea, era como un Marvel con Capcom, pero sin el Capcom, con el Marvel. Sí. Y muy simple, o sea, muy no sin tantos combos tan flashy, tan espectacular, no. Era bastante simple. Después sacaron Marvel Super Heroes War of the Gems, donde ya es de las gemas del infinito. Órale. Y ahí igual, puro Marvel, pero ahí, por ejemplo, es donde ya empezaron como que a meter más dinamismo, más cosas así interesantes al juego, ¿no? Ya no nada más era el pelearse uno contra uno, sino era activar los poderes de las gemas y sacar ahí especiales muy bonitos y todo. Y fue en el 96, si no me equivoco, que salió antes salió X-Men contra Street Fighter. Y luego salió Marvel Superhéroes contra Street Fighter. Y luego salió Marvel contra Capcom 1. O sea, hubieron varios juegos antes de llegar a Marvel contra Capcom 1. Órale. ¿Pero esos los lanzaron en arcade o en consola? Sí, en arcade. Y también me acuerdo que también salieron para PlayStation 1. Si recuerdo yo al menos haber jugado el Child of the Atom y el War of Gems. Sí recuerdo haberlos jugado en PlayStation 1. Que ahí sí, por ejemplo, todavía había muchas limitantes en los juegos que eran exportados de arcades a consolas. Todavía estaban bastante... sí había limitaciones, ¿no? O sea, sí había muchas diferencias en cuanto a la versión de arcade con la versión de PlayStation 1. Por ejemplo, en la versión arcade de Marvel contra Capcom, en el 1, tú usabas a 2 personajes y a un asistente. Uh-huh. Pero en la versión de sobremesa solamente era un personaje y un asistente que vendría siendo otro personaje igual, o un asistente que sí estaba hecho para ser solamente asistente, no personaje. Sí. Entonces... Ahí sí yo no me acuerdo, porque sí jugué en arcade el Marvel vs. Capcom y en casero también jugué el mismo título y no recuerdo las diferencias. Pues sí, por eso muchos odiaron la versión para PlayStation 1, porque pues venía básicamente más incompleta, chafón. Más chafón, exactamente. Ese juego se supone que era un 2 contra 2 y un asistente. Sí. Y en sobremesa nada más era un 1 contra 1 con un asistente. Eso dice fue en el 96 cuando salió Marvel vs. Capcom. El 1, exactamente. Y me parece que el 2 salió en el 2000. Tardó, ¿no? En el 2000 salió. Tardó bastante. Sí. Pero, o sea, ya para el 2000, o sea, ya había PlayStation 2. Sí, ya había cambiado muchas exactamente. Cosas. Y ya... Pero pues precisamente porque ya había PlayStation 2, si una consola de sobremesa ya te podía correr Marvel contra Capcom 2, pues ya para qué querías ir a las arcades, ¿no? Ya jugabas todo en tu consola. Porque ahí sí ya no había diferencias, ¿no? Lo mismo que estaba en arcades, lo mismo era en el PlayStation 2. Sí. Y ahí es donde te digo, donde las arcades ya en los 2000 ya eran casi nada. Pues prácticamente obsoletas. Exactamente. Que se mantuvieron un poquito por otros géneros, ¿no? Como los del bailes. Puede ser. Un poquito un auge en ese momento. Puede ser, sí. Yo creo que sí. Pero lo que tiene que ver con juegos de pelea, pues... Sí, no pues ahí sí ya... Y empezó como que una decadencia en juegos de pelea. O sea, creo que a partir de ese tiempo, ya juegos de pelea salían muy pocos. Y ya no para arcades. Casi... Al menos no aquí en México. En Japón las arcades siguen vivas. En Japón es otro mundo. Ahí sí. Sí, claro, otra cultura. Exactamente. Y ahí sí, o sea, sale juego nuevo de peleas y sale su versión para arcade y sale su versión para todo. Para todo. La cultura, ¿no? Todo un tema, porque también quiero hacer, dijeras tú, un paréntesis de un músico que a mí me gusta mucho que se llama Kamasi Washington. Tiene una canción que justamente se llama Street Fighter y me parece una pieza preciosa.
Y en una entrevista que le hacen, él menciona, él es negro, ¿no? Y menciona que estaba toda esta cultura de las pandillas, etcétera, y que no le gustaba mucho porque pues era realmente mucha violencia, ¿no? Pero que había un lugar de maquinitas, de arcades, en donde se reunían, y que muchas veces, y que él prefería como ese ambiente porque era más ameno, ¿no? Como de, no importaba que fueran de otra bandita o de otra pandilla, ahí parecía que se conjuntaban. Hasta dice que le hubiera gustado mucho que en lugar de las peleas de pandillas o algo así, se hubieran arreglado muchas de esas diferencias en el arcade, ¿no? Del Street Fighter. Sí. También esta canción tiene un video musical muy, muy bonito, muy poético. Ese güey, bueno, a mí me gusta mucho. Y también la canción, porque trae hasta soniditos de como de pelea en un punto. Vale. Está muy chida. Igual si puedes, chequenla. Está muy cotorra. Claro.